Olá! O Chile vai escrever uma nova Constituição. E a gente pode imaginar que, como aconteceu no Brasil em 1988, a população chilena viva um momento de otimismo em relação ao futuro. Hoje nós vamos tratar deste assunto. Eu sou Sérgio Rondino e esse é mais um Diálogo no Espaço Democrático, programa que é produzido para a Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Quem vai conversar conosco sobre o Chile e seu futuro é Gutenberg Martínez, atual reitor da Universidade Miguel de Cervantes. O professor Martínez tem uma longa e expressiva carreira política em seu país. Ele foi militante e presidente do Partido Democrata Cristão Chileno. Foi parlamentar por 3 mandatos e presidente da Câmara de Deputados do Chile. Teve até um papel decisivo na eleição em que a chamada Concertación, em 1993, levou ao poder Eduardo Frei Ruiz Tagle. Professor Martínez, seja bem-vindo ao Espaço Democrático. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que esta posibilidad que nos brindan las plataformas a partir de la pandemia y de la obligación de comunicarnos por esta vía es también una gran oportunidad para sostener diálogos, conversaciones, seminarios como los que vamos a tener hoy. Y la cercanía con Vilmar, con otros amigos políticos brasileños, también facilita lo que puede ser este encuentro. Así que encantado de estar con ustedes y de conversar sobre los temas planteados. Muito obrigado desde já. Nós teremos neste diálogo a participação do cientista político Rogério Schmidt. Salve, Rogério. Salve, Rondino, professor Gutenberg. Satisfação. Teremos também a participação do professor Vilmar Rocha, ex-deputado federal, companheiro aqui do Espaço Democrático. Bem-vindo, Vilmar, mais uma vez. Obrigado. Inicialmente, eu quero agradecer ao amigo Gutenberg Martínez pela atenção de aceitar o nosso convite. A nossa fundação priorizou a discussão sobre a Assembleia Constituinte do Chile, por entender que ela exercerá uma influência em outros países da nossa América, por exemplo, agora, no caso do Peru, que está passando por um processo como este, e seguramente também em outros países da América Latina, e também no Brasil. Portanto, muito obrigado, Gutenberg, e uma boa tarde a todos. Nós teremos também a participação do médico e cientista social Antônio Batista e do cientista político Rubens Figueiredo. Ambos nos enviaram perguntas para o professor Gutenberg. Professor, como eu disse na abertura, o Brasil viveu um período de grande otimismo em 1988, com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte e a consequente promulgação da nova Constituição da República. Só que o tempo demonstrou um problema. Nós colocamos regras para quase tudo na Constituição, o que tem criado agora grande dificuldade para reformas modernizantes no Brasil. Qual é a sua expectativa em relação à nova Constituição chilena? Isto pode acontecer aí também? Bien, el proceso constituyente nace de lo que ustedes deben haber conocido, una cierta explosión social, estallido social, decimos en Chile, que desatan un conjunto de demandas que se venían acumulando. A pesar del progreso innegable que ha habido en Chile, de las mejoras sostenidas en materia de crecimiento económico, mejora social, reducción de la pobreza, avances inclusive en igualdad, a pesar de todo aquello, se fueron acumulando demandas insatisfechas. El país se acostumbró a tener tasas de crecimiento muy altas. Los primeros gobiernos democráticos tuvieron tasas del 7% de crecimiento anual. Por lo tanto, llegamos a ser el país que tenía el mayor ingreso per cápita, con lo relativo que es el per cápita para los efectos sociales. Pero en todo caso, en cuanto a demostración de la creación de riqueza, fue notable. Yo, para ejemplificarlo, siempre digo
en Chile en la imagen de un tranvía o de un tren. El tren mejoró en calidad, tiene aire acondicionado, tiene música ambiental, tiene baños decentes en términos europeos, pero sigue siendo un tren con primera, segunda, tercera clase. Eso generó una demanda de igualdad muy fuerte, contenida. La crisis de la política, la crisis de nuestra democracia, todo eso también llegó un nuevo fenómeno que en Chile era un poco desconocido, que era la distancia y la crítica hacia los partidos y algunos fenómenos que se interpretaron como de corrupción en el financiamiento de la política. Todo esto se traduce en esta explosión social incontrolada. Vivimos algunas semanas en que el orden público era casi inexistente y en que el gobierno se veía incapaz de reaccionar. Se construyó una salida política. Todas estas demandas se fueron dirigiendo hacia un cambio de la Constitución, a que hubiese una convención constituyente. Y se logró encauzar con un acuerdo político democrático amplio, desde la derecha a la izquierda, y se inició este proceso. Pero el proceso tiene riesgos evidentes. Un primer riesgo es que las demandas se han encauzado de un modo que se piensa que la Constitución nueva va a solucionar esas demandas. Y todos sabemos que eso no es posible. Y por lo tanto, es la cronología anunciada que habrá algún grado de frustración una vez que nazca la nueva Constitución, porque no va a tener una respuesta inmediata a esas demandas. Tiene un segundo riesgo, que es acumular derechos hasta el infinito. En América Latina, por lo que es nuestra tradición jurídica, particularmente en mi país, en que la ley vale, hay países en América Latina en que eso no es así, en que tenemos una tradición democrático-constitucional, el creer que con el solo hecho de colocar en un artículo de la Constitución un derecho se va a traducir en el ejercicio inmediato del mismo. Esto trae una acumulación de peticiones de derechos que se consagren constitucionalmente. Y eso tiene el riesgo de que tengamos una macroconstitución. En mi perspectiva, las mejores constituciones son las más cortas y las que tienen una viabilidad de ir acompañando los procesos que se van dando históricamente en el país. El segundo riesgo es, por tanto, que tengamos una macroconstitución con cientos de artículos que van a generar nuevamente gran expectativa, pero que van a ser un encuadre demasiado rígido del quehacer siguiente. Y el tercer riesgo es que hay una corriente política ligada un poco con lo que fue el Podemos inicialmente en España, que lo que busca es consagrar los derechos constitucionalmente y garantizar su cumplimiento por la vía judicial. La tesis es implícita y explícitamente planteada en algunos escritos. La tesis es que el Parlamento tiende a ser una institución burguesa y el Poder Ejecutivo también. Y por tanto que el único modo de avanzar es a través de constituciones rígidas que consagran los derechos y que le entregan al Poder Judicial la herramienta para cumplir esos derechos. Ahí tenemos un tercer riesgo, que es dejar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a un costado.
Todo esto sin entrar en los otros contenidos. Nosotros recién estamos iniciando un proceso de descentralización regional real. Recién acabamos de elegir por primera vez en Chile a los gobernadores. Por lo tanto, el poder centralizado, republicano, tradicional chileno del presidente de la República ya sufre un corte de poder con lo que significa esta distribución en los gobernadores. Y es muy posible que además de aquello, la constituyente apruebe un régimen semipresidencial. Por lo tanto, la fuerza del Estado chileno, del Estado republicano, vertical, jerarquizado y nacional, se va a ver ahora con un corte en lo regional, probablemente con un cambio de régimen político y además probablemente con una incorporación del concepto de plurinacionalidad para los efectos de responder a las demandas de los pueblos originarios. Por lo tanto, los problemas son los desafíos, grandes expectativas con una constitución que difícilmente las puede solucionar a corto plazo. Multitud de derechos consagrados que transformen esto en una macro constitución difícil de manejar. Una rigidez y puede haber una dinámica de disminuir la importancia de las instituciones democráticas representativas. Y termino con esto. El punto favorable puede ser que esa explosión social que tuvimos se encauce en este proceso de la constituyente, se logren construir consensos y que eso le dé una salida al conflicto que existía, que compense los riesgos que acabo de señalar. Perfeito. Professor Vilmar Rocha, sua questão para o professor Gutenberg, por favor. Olha, o Gutenberg, os independentes eleitos para a Assembleia Constituinte não formam, ao que nos parece, um bloco homogêneo, mas expressam um voto antissistema. A tendência desse grupo dos independentes é de se alinhar com a esquerda ou com a direita, ou com a centro-esquerda ou com a centro-direita. El desprestigio de la política, la crisis de los partidos, esta actitud antipolítica y antipartidos, generó una presión a efectos de facilitar la existencia de postulaciones de listas de independientes. Es decir, el monopolio que tenían los partidos de poder presentar en un distrito 8 candidatos y el derecho que existía de un independiente de juntar firmas y presentarse a competir contra listas completas de partidos, se equilibró de tal manera que se pudieron juntar 8 independientes, colocarle un nombre a una lista y presentarse con los mismos derechos frente a los partidos. Por lo tanto, la crisis de los partidos, el rechazo ciudadano frente a los mismos, con la posibilidad de votar por listas de independientes, dicho de otro modo, el candidato independiente tenía un hándicap mucho mayor que el de las listas de partido. Eso explica por qué nace las candidaturas independientes y por qué se elige mucho independiente. Pero dentro de los independientes, al final del proceso, la inmensa mayoría, estamos hablando de una asamblea constituyente de 155 representantes electos. No hay más de 11
que pudiéramos decir que son independientes de centro-izquierda. No hay más de 7 que pudiéramos decir que son independientes de centro-derecha. En cambio, hay un abanico muy grande de alrededor de 60 que son independientes que van de la izquierda a una izquierda radicalizada. Por lo tanto, hay un bloque anticapitalista, antisistémico, que tiene mucha fuerza en la convención. Eso puede significar, por lo tanto, acuerdos de carácter radical en la Constitución. Pero se ha dado un fenómeno. Nosotros estamos teniendo elecciones, tuvimos muchas elecciones seguidas, una gran votación, un plebiscito para abrir el cambio constitucional, una elección después de constituyentes, después una elección de gobernadores con segunda vuelta, y ahora en octubre, elección presidencial parlamentaria. El plebiscito, la convención, los convencionales y la elección de gobernadores tienen resultados distintos. En los convencionales se dio una mayoría hacia la izquierda y los sectores más radicales. Yo diría que muy influido por la reacción en contra de la política de los partidos. En la elección de gobernadores obtuvieron, si mal no recuerdo, 2 gobernadores del sector independiente de izquierda radical. Y la antigua concertación, que yo sé que es un tema que a ustedes les interesa, obtuvo la gran mayoría de los gobernadores regionales. Y tuvimos hace 2 semanas un resultado de primarias entre izquierda y derecha. El centro no participó, primarias en la derecha y primarias en la izquierda. Y en la izquierda ganó el candidato más moderado frente al candidato comunista. Y en la derecha ganó el candidato más moderado frente al candidato más de derecha histórica o extrema derecha. Lo que quiero decir, cada elección o votación ha dado un resultado distinto. No tenemos una línea continua que explique. Y por lo tanto, todas las votaciones han sido sorpresivas en sus resultados. Termino. En la Convención Constituyente, sí, la mayoría son independientes, de izquierda y de izquierda radical. Y eso va a marcar la Convención. Pero requieren 2/3. Requieren contar 104 votos de 155. Y eso están por ahí por los 90, 80, 90 votos. Requerirían el acuerdo de otros. De ahí depende cómo se va a dar la conclusión y la negociación. Perfeito. Rogério Schmidt, sua vez, por favor. Professor Gutenberg, a nova Constituição chilena ela terá que ser submetida a um referendo popular, não é? Daqui a um ano, no segundo semestre de 2022. A minha pergunta é, nesse referendo a Constituição pode ser aprovada ou ela pode também, eventualmente, ser rejeitada pela maioria dos eleitores chilenos, né? O senhor poderia descrever como ficaria o Chile nesses 2 cenários hipotéticos? O primeiro cenário, a nova Constituição rejeitada, e o segundo cenário, a nova Constituição aprovada. En este tiempo de pandemia nos hemos acostumbrado todos a hablar que la incertidumbre es una nueva característica de la vida social. Bueno, yo le diría que la incertidumbre en Chile es carne viva.
Yo no me atrevería a pronosticar. No, porque son demasiadas las variables y al menos cuando intento hacer análisis político, yo creo que uno puede construir 2 escenarios, 3 escenarios, estirando un poco la cuerda. Pero cuando son múltiples los escenarios, al final es un ejercicio que casi no tiene sentido. La incertidumbre en parte lo relaciono con lo que antes decía. Una convención constituyente más radicalizada, una elección de gobernadores más situada en la centroizquierda, una primaria en la derecha sorpresiva en la cantidad de votantes y que elige un buen candidato de centro derecha. Nos falta una presidencial y una parlamentaria. Nos falta si vamos a mantener el mismo régimen político o va a haber un régimen semipresidencial. Todos estos factores hacen muy difícil pronosticar qué es lo que va a venir. Ahora, sí uno puede aventurar una pequeña hipótesis, diría yo. Si la constitución que se proponga, ese referéndum que tiene que realizarse el 2022, es la constitución de un sector, si es una constitución que tiene un color determinado y no es una casa común, no es una casa de todos, va a haber una confrontación por la aprobación y el rechazo a esa propuesta. Cualquier constitucionalista señala que el objetivo de una constitución es construir las reglas básicas que imperen durante un largo tiempo. Una constitución que pudiera nacer en una votación reñida o 55-45, 60 versus 40, es una constitución que queda en la picota, que queda en la discusión permanente respecto a su respaldo. Podrá ser la constitución aprobada, si así lo fuera, pero también puede ser una propuesta que eventualmente se rechace. Porque subsiste en Chile esta revolución de aspiraciones y de demandas legítimas, la mayor parte de ellas, pero a su vez la gente contesta en las encuestas, aunque las encuestas están muy cuestionadas para efectos electorales, pero para los efectos conductuales siguen siendo algún elemento de interpretación, la gente opta por la moderación. Por tanto, una constitución radical puede exponerse al rechazo. Yo diría, si no es una constitución casa común, casa de todos, al día siguiente de su propuesta al plebiscito lo que se inicia es una gran campaña confrontacional por la aprobación o por el rechazo. En el caso contrario, va a ser una estupenda experiencia que pueda significar mejor democracia, modernización del Estado y retomar una senda de crecimiento con equidad. Professor Gutenberg, a próxima pergunta vem do cientista social Antônio Batista. Vamos ver. Professor Gutenberg, a concertação foi um evento de acomodação política no Chile, considerado muito bem sucedido por muitos anos. Muitos analistas compararam com o caso do Pacto de Moncloa, que exerceu uma função semelhante na transição do período franquista para a democracia na Espanha. Entretanto, depois de muitas manifestações que foram noticiadas e o surgimento das eleições para a nova Constituinte, os eleitos foram prioritariamente pessoas desvinculadas de partidos políticos.
Isso significa o esgotamento do processo de concertação e desencanto geral com os partidos tradicionais do Chile? Bueno, la concertación, sin lugar a dudas, fue la gran creación política chilena que permitió el tránsito en paz, el término de la dictadura y la reconstrucción democrática del país, acompañada de un espectacular crecimiento económico y de mejoras sociales. Yo no les voy a enumerar la cantidad de mejoras sociales, pero las metas del milenio Chile las cumplió, el primer país en América Latina. La reducción de la pobreza fue de un 40% alrededor de un 7%. Aún el índice de Gini, siendo Chile junto a ustedes uno de los países con el peor índice de Gini, logramos también mejorarlo. No todo lo suficiente, pero mejorarlo. La modernización del país, sus carreteras, sus puertos, sus aeropuertos, evidentemente. Las tasas de empleo también, pero en la imagen del tren de estar sentado en primera, segunda y tercera. La concertación cumplió una etapa. Nosotros cometimos un error, la concertación, y particularmente el último gobierno de la concertación con la presidenta Bachelet. Una obsesión por incorporar al gobierno al Partido Comunista. Y el problema de la incorporación de los comunistas al gobierno fue que ellos cuestionaron toda la obra de los gobiernos de la concertación, no reconociendo sus avances, y la cuestionaron denominándola como una experiencia neoliberal. Yo rechazo eso rotundamente, no éramos una expresión neoliberal. Pero para incorporarlo al gobierno se le concedió el espacio y se morigeró la defensa de nuestra obra política, económica y social para los efectos de que este aliado nuevo pudiera ser parte del gobierno. Pero con eso comenzamos a legitimar el que todo lo hecho, al final de cuentas, era una mera experiencia neoliberal que no había hecho progresar al país. El Partido Comunista hábilmente situó un discurso y ganó la batalla, ya no diría política, sino que cultural. Uno coloca las cifras objetivas en el área que uno quiera, en inversión en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura pública y privada del país, etc., en tasas de pobreza, en tasas de crecimiento, en tasas de déficit fiscal, en lo que uno quiera, y el avance era incomparable. Pero la introducción del Partido Comunista dentro del gobierno, que critica todo esto, diciendo que una mera experiencia neoliberal de enriquecimiento de unos pocos, fue destruyendo nuestro discurso. Y a esto se acompañó el que naturalmente estar en el ejercicio del poder mucho tiempo también desgasta. Las dirigencias se burocratizan, los mandos públicos entran en una profesionalización excesiva, y yo diría, la concertación ya es una fase terminada. Porque además el país estaba terminando un ciclo. Estaba terminando el ciclo de la transición y consolidación democrática. Estaba terminando el ciclo del crecimiento económico caracterizado por determinadas políticas y requería entrar a una nueva etapa. Por lo tanto, lo que se espera es que se pueda construir, sí, nuevamente, un centro político que interprete a las grandes mayorías,
que supere la polarización entre izquierda y derecha y que en esa lógica pueda darle una continuidad a lo que eran los contenidos de políticas públicas que tenían los gobiernos de la concertación. A próxima questão foi enviada pelo cientista político Rubens Figueiredo. A Convenção Constitucional tem uma presença muito pequena da direita, dos liberais, e elaborará a nova Constituição num contexto de uma grande insatisfação social com as reformas liberalizantes. São muito criticadas, por exemplo, a questão do voucher na educação e a questão da previdência por capitalização. O Chile não corre um risco de sofrer um retrocesso com a esquerda implementando uma maior presença do Estado na economia y na sociedade? Bueno, yo creo que primero es un fenómeno mundial el que, enfrentado a la pandemia, se ha revalorizado el que el Estado recupera un rol importante. No es el mismo Estado tampoco de los años 50 o de los años 60. Pero naturalmente la política recuperó un valor en este tiempo frente a la pandemia. Los privados, las personas, los ciudadanos, frente a la pandemia, no miran las empresas, no miran al sector privado, miran qué hacen los gobiernos, miran su capacidad de tener las vacunas necesarias, de tener un sistema de salud capaz de contar con las camas UCI críticas para los enfermos más graves. Bueno, todos hemos visto el problema de la escasez de vacunas. Naturalmente, una conclusión de este proceso es que en materia de salud pública vamos a buscar autarquías a la antigua, por así decirlo, esquemas económicos cepalianos de antaño, aplicados al área de salud, al área de laboratorio, al área de producción de medicamentos. El Estado recupera un rol. Eso yo diría que es natural y lógico en estas circunstancias históricas. Pero en el caso chileno, a esto se agrega estas características de convencionales antisistemas y anticapitalistas. Por lo tanto, es de esperar que va a haber ahí un intento estatista muy fuerte. No me atrevo a asegurar cuál va a ser el resultado, porque a su vez el ciudadano chileno se ha acostumbrado a grados importantes de modernidad. Se ha acostumbrado a tener un acceso o una posibilidad de acceso a determinados bienes, en que enfrentarse a cuadros de escasez, como el venezolano, como el cubano, como en un momento el boliviano, a una economía rígida en términos estatales, no es un proceso fácil, por más que se dé una mayoría convencional constituyente de una determinada connotación. Por lo tanto, sí, hay un riesgo. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. Yo les relataba primaria hace 2 semanas atrás. Candidato comunista durante todo este año y parte del año pasado figuraba primero o segundo en las encuestas. Todo el mundo lo daba por electo en esta primaria. Lo enfrenta en el conglomerado de la izquierda, una fuerza política de izquierda nueva, muy confundida con juventud, de políticos nuevos, generacionalmente jóvenes, y se produce en paralelo
a las semanas antes de esta primaria, las protestas en Cuba. El Partido Comunista Chileno defiende la dictadura cubana. El candidato comunista en televisión defiende la dictadura cubana. El candidato de Izquierda Nuevo critica la actitud del régimen en Cuba. El candidato comunista plantea que una de sus medidas sería crear un ministerio de comunicaciones, porque en el tema de la libertad de prensa hay que meter mano. Este candidato de Izquierda Nueva dice que no está de acuerdo con aquello y cree que la libertad de prensa se debe mantener porque es parte de la democracia. En 15 días, este candidato que iba de menos va pasando a más y gana con el 60% de los votos en la primaria de la izquierda y pierde el candidato comunista. ¿Qué quiero decirles con esto? Este sentimiento de negativo frente a lo actual, este sentimiento de rechazo al modelo construido en Chile, no implica necesariamente una vocación de cambiar absolutamente todo, necesariamente. Hay una expectativa de que el tema democrático y de derechos humanos, que fue tan propio de nosotros, también de ustedes por la dictadura, controle o limite las aspiraciones autoritarias de estos regímenes bolivarianos antisistemas. Por lo tanto, que hay un riesgo, lo hay. Pero como les decía, cada votación ha sido distinta. Hasta antes de la última votación, los polos eran los fuertes. Los dos primeros en la encuesta eran el candidato comunista y el candidato de la derecha más extrema. Los dos pierden en las primarias de esos sectores. Y se elige a los candidatos que miran un poco más hacia el centro. Pero que el peligro existe, sin duda existe. Muito bem. Gilmar Rocha. O Gutenberg, no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, os conceitos, as formulações, as ideias, o conteúdo ideológico e político da democracia cristã teve uma forte influência na Europa, em especial, e na América Latina. Os partidos democrata cristão, principalmente na Alemanha, na Itália e principalmente no Chile. Você foi um dos líderes do Partido Democrata Cristão no Chile, inclusive sendo o seu presidente, quando o PDC chileno tinha uma forte influência na vida política do país. Eu sei da sua fidelidade ideológica, programática à democracia cristã. Eu pergunto, a democracia cristã, o PDC chileno, as suas ideias, tem futuro no Chile? La pregunta es muy complicada para mí, Vilma, porque es muy complicada, porque como tú sabes, le informo al resto de los profesores que están acá acompañándonos hoy día, yo me retiré de la democracia cristiana y adopté una lógica. Nunca criticar al partido del cual fui parte y en el cual me formé políticamente, en el cual conocí a mi mujer, mi esposa, y en la cual conservo a una gran cantidad de amigos. Por tanto, me complica opinar sobre la democracia cristiana. Y eso lo hemos mantenido inflexible. No me gusta esa imagen
de cuando alguien que ha vivido una vida en un partido se retira en un gran conflicto y en una crítica permanente. Yo trato de abstraerme de su existencia o inexistencia y de trabajar por la construcción de un nuevo centro. Lo que yo podría decir es que el centro, que hay hoy día un vacío, hay un vacío en el centro político en Chile. El centro político en Chile, hasta hace algunas décadas, era casi un sinónimo de democracia cristiana. Hoy día, el centro político está entre vacío y cooptado desde la izquierda y la derecha para llevarlo por la política del mal menor a ese elector moderado, a ese elector de centro, a tener que optar por la política del mal menor hacia un polo o el otro. Pero la encuesta, valga decir que la encuesta hay que colocarla en paréntesis, las encuestas indican que en el espectro del 1 al 10, cuando se coloca el espectro del 1 al 10, 1 es derecha o izquierda, como se quiera, y el 10 el otro polo, las figuras en el 4, 5 y 6 siguen siendo mayoritarias en la respuesta de los chilenos. Y por lo tanto se da una cosa un poco loca, que aparecen dos polos muy fuertes, pero sin embargo, en los estudios actitudinales, el 4 y el 5 y el 6 aparecen como los mayoritarios. Por lo cual yo creo que lo que se da es un vacío político y el que quienes tienen que ejercer o tenían que ejercer, ocupar ese centro o representar ese centro, por el error de la alianza con el PC y su introducción en el gobierno, con todo lo que yo traté de relatar antes que se produjo, perdieron, se fue perdiendo, se fue vaciando esa... Porque una cosa es ser de centro y otra cosa es tener además vocación de alternativa. La gracia, yo creo, en los sistemas nuestros es que lo que se requiere son centros con vocación alternativa, no centros construidos para optar por la izquierda o por la derecha, de acuerdo a las circunstancias o el tiempo, sino que centros que sean capaces de articular y de generar grandes mayorías nacionales. La obra de la concertación en Chile fue esa. Había un centro fuerte, que era la DC, que tenía una capacidad de articular un acuerdo con la izquierda democrática y en los inicios también con pequeños sectores de derecha que también estuvieron en contra de la dictadura. Era un centro que articulaba una mayoría nacional. De eso es donde hoy día hay un vacío y el desafío es llenar ese vacío. Pero no contesto directamente tu pregunta por lo que dije al comienzo de mi respuesta. Por el contrario, para ser honesto, yo estaría feliz con que la democracia cristiana chilena volviera a ser lo que fue y volviera a ser el gran partido. Feliz. Ok. Muito bem. Rogério Schmidt, mais uma questão? Professor, o Chile terá eleição presidencial em novembro de 2021. O Brasil também fará eleição presidencial em outubro de 2022. Aqui no Brasil, até o momento, pelo menos, provavelmente nós teremos uma eleição polarizada entre o populismo de esquerda e o populismo de direita. No Chile, pela sua própria descrição, as primárias, né, escolheram candidatos de esquerda moderada e de direita moderada.
o senhor acha que a eleição presidencial do Chile terá mesmo esse perfil de uma escolha entre dois candidatos, um pouco mais centro-direita, outro de centro-esquerda, ou pode haver ainda um candidato, ou mais de um candidato alternativo? Estamos en eso. La derecha hizo su primaria y ganó el más moderado, que podría definirse una centro-derecha. La izquierda más dura hizo su primaria y eligió el más moderado, pero que sigue siendo de una izquierda que pretende cambiarlo todo. Y en este momento se está armando una nueva primaria por lo que fueron los partidos de la concertación, que va a ser una primaria que se va a realizar el 21 de julio, donde va un candidato socialdemócrata, un partido pequeño que hay en Chile, una candidata socialista del Partido Socialista que fue en alianza parte de los gobiernos de la concertación, y de una senadora, actual presidenta del Senado, demócrata cristiana, que es del ala más progresista, dicho de algún modo, de ese chilena. El efecto de las primarias de la derecha y de la izquierda tienden a generar un cuadro de polarización muy fuerte. Este es un intento de la exconcertación de generar una alternativa distinta a los dos polos. En mi caso, yo estoy mirando este proceso para ver si es un proceso viable y con un contenido propiamente de centro progresista, centro democrático, para eventualmente sumarle respaldo a aquello. Pero estamos en el proceso de construcción de esta eventual tercera opción. Pero está por verse de esa primaria. Lo más probable va a significar que en Chile va a haber segunda vuelta. No hay una candidatura que pueda ganar en la primera, que obtenga la mayoría, el 50,1% de los votos, la mayoría absoluta. Por tanto, el ejercicio de las primarias con el ejercicio de la primera vuelta, con cuál sea la disputa de la segunda, ¿son los polos o se logra abrir esta opción más democrática, por decirlo de algún modo? Todo eso entra en el cuadro de lo que yo les contestaba en una de las primeras preguntas, en la incertidumbre. Agréguele a esto lo siguiente: nosotros en octubre elegimos un presidente y elegimos el Parlamento, la mayoría del Parlamento. Y en paralelo la Convención Constituyente puede estar aprobando un régimen semipresidencial. Bueno, entonces, como le decía, cada elección es una sorpresa. Todavía hay demasiada incertidumbre para poder decirle algo más de lo que acabo de plantear. Professor Gutenberg, o Rogério, obviamente, está se baseando em pesquisas que indicam a possibilidade dessa polarização aqui no Brasil. Eu, do meu lado, imagino que talvez o país precisasse de uma concertação brasileira nesse momento, para o futuro. Mas eu queria lhe agradecer muito pela sua participação e abro espaço para o seu recado, para a sua palavra final. Bueno, agradecerle la invitación y a ver si podemos reeditar la experiencia al revés, que podamos desde acá tomar la iniciativa de invitar a algunos de ustedes o a algunos de ustedes, también para socializar entre los nuestros qué pasa hoy día en Brasil y qué viene hacia adelante. Agradecerle y sí darle un pequeño mensaje. Chile tiene una tradición democrática bastante fuerte. Y por lo tanto, aunque las perspectivas a veces son complicadas, muy complicadas,
Yo soy cristiano y como cristiano uno nunca pierde la esperanza. La esperanza es una gran virtud del cristianismo como aporte a la vida social. Y por lo tanto, mi esperanza es que la Convención Constitucional al final genere una casa común y una casa de todos que nos haga recuperar los años perdidos y que nos permita progresar en paz. Muchísimas gracias de estar con ustedes, la preparación de vuestras preguntas, y me excuso no haber podido contestar alguna de ellas directamente por las razones ya indicadas. Muy buenas tardes. Y adiós, querido amigo, hasta la próxima. Vilma. Muito obrigado, professor Gutenberg. Eu tenho certeza de que nós saímos desse programa com uma visão mais clara daquilo que acontece no Chile e o que pode vir a acontecer. Muito obrigado. Obrigado a você, Rogério Schmidt, obrigado a Vilmar Rocha e obrigado a você que nos acompanha nesse programa Diálogos no Espaço Democrático. Até o nosso próximo programa. Gutenberg, um abraço. Tchau.